Los invito a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Vamos a estar viendo la palabra de nuestro Dios, el mensaje de nuestro Dios, en el capítulo 6, del versículo 15 en adelante. La carta a los Romanos, en el capítulo 6, del 15 hasta el 23. Ahí vamos a estar meditando la palabra de nuestro Dios, pero quisiera dar una pequeña introducción, explicarle lo que pasa ahí en el capítulo, en el 6:3. Ahí cuando tenemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo, somos bautizados. Y todos los que somos bautizados, morimos. Fíjense ahí en el versículo 3, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Morimos al pecado y somos sepultados, porque somos sepultados en el versículo 4, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en la sepultura. Cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, confesamos nuestros pecados, decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios y automáticamente morimos al pecado. Pero cuando somos sepultados en el agua, por medio del bautismo, nuestros pecados son perdonados, así como Cristo fue sepultado. Cristo murió, nosotros morimos al pecado. Pero cuando somos sepultados, los pecados quedan automáticamente sepultados en el agua. Porque dice el 5 también, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también los que seremos en la resurrección. Ahí nosotros, cuando Cristo resucitó, también nosotros en cuanto salimos del agua y del Espíritu, nacemos para una vida nueva, para entrar en una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la grande bendición cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Dios nos perdona todo lo que hayamos hecho. Hayamos fornicado, adulterio, fornicación, robo, violación, todos. Como seres humanos no tenemos que saber nada de lo que usted haya hecho en su vida. Pero una vez que usted se arrepiente, una vez que usted quiere entrar en una vida nueva, una vez que usted reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, viene y forma parte, era el tema en la mañana, reconciliados con Dios, en el amor que Él nos dio. ¿Para qué? Para que seamos vida nueva. Pero nosotros sabemos que ahora estamos en Cristo Jesús. ¿Y cómo va a ser nuestra vida de hoy en adelante, Rogelio? ¿Cómo nosotros vamos a caminar en el mundo? Pues eso es lo que nuestro Dios, lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Dios, es lo que vamos a estar analizando en esta tarde. Ahora sí vamos al versículo 15, Romanos capítulo 6, del 15 en adelante. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Les está hablando a los judíos. De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea para el pecado, para la muerte, o sea la obediencia para la justicia? Para la justicia. Pero dice el 17, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, hablando después del bautismo. Dice el 18, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y luego dice el 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios,
tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre Dios que estás en el cielo, te pedimos sabiduría y conocimiento, la única y necesaria, Padre eterno, para salir edificados en esta hermosa tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Fíjense ahí en el versículo 17, vamos a sustraer el primer asunto. Habéis obedecido de corazón. De corazón. En el 18 podemos encontrar el otro asunto. Para servir, viniste a ser siervos. Ahora somos siervos de la justicia. Asunto número 2. Pero asunto número 3, para presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Pero el primer asunto es obedecer de corazón. En pocas palabras, el tema en esta tarde, andemos en vida nueva. Una vida para andar en una vida nueva. Pero es bien importante que nuestra confesión, que al haber venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, haya sido de corazón, sinceramente, que nosotros cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hayamos llegado con ese anhelo de servir, de que nuestras palabras no hayan sido, en pocas palabras, hipócritamente, porque muchos, desgraciadamente, quiero decirlo, muchos hermanos que han venido a las aguas bautismales y se han ido, así como llegaron, así se fueron. Y hay a veces, ha habido algunas ocasiones que duran 3, 4 años, personas, amigos y buenas personas, y que conocen la Biblia, y cuando llegan a las aguas bautismales, es la última vez que los miramos. Y es una grande tristeza, es una pena que esto suceda. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque aún con todo ello, no fue de corazón. O aquellas personas, si lo hablamos en nuestra humanamente, cuando aquellas personas llegaron a las aguas, al matrimonio, o cuando yo me casé con mi esposa Ida, quiero pensar que fue algo de corazón. Y que si estamos juntos sea de corazón sincero. Y que nosotros estemos juntos y que nosotros nos amemos y que nosotros podamos, cualquier problema, cualquier situación, podamos los dos estar juntos para salir de la situación. Así nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo. Hasta la consumación del mundo. ¿Por qué? Porque Él nos dijo que no nos va a dejar solos y que nuestra confesión haya sido de corazón. De corazón, como muchos hermanos lo han hecho. Es cierto que hay tribulaciones, es cierto que se han caído, es cierto que algunas veces han fallado, pero sigamos adelante, continuemos adelante. Fíjense, Romanos, ahí en el capítulo 2 también una palabra que está de la misma forma, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, porque podemos llegar a las aguas bautismales, pero no hay ese arrepentimiento. No hay ese amor que nosotros estamos a veces declarando entre la multitud, porque a veces decimos, bueno, pues se tiene que haber alguien más, sí. Porque la palabra de nuestro Dios, todo aquel que me confesara delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a veces esa palabra que nosotros testificamos, ¿quieres ser bautizado para el perdón de los pecados? ¿Quieres ser añadido a la iglesia? ¿Quieres recibir el don del Espíritu? Sí, amén, quiero. Pero también que nuestra declaración sea una declaración, una obediencia de corazón. De corazón. Fíjense cómo dice ahí en Romanos capítulo 2, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según verdad. Fíjense el 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú te escaparás del juicio de Dios. Ahora, hablando de las dos partes, dice el 4. O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que la benignidad
te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza de corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento, porque no andamos sinceramente, porque no andamos como Dios manda, porque hacemos todo lo que nos da la gana, menos obedecer a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que algunas cosas se hacen patentes en este tiempo, pero otras se le descubrirán después. En pocas palabras, Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Estoy hablando de 6:7 de Gálatas. Pero para el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando nosotros hablamos, en pocas palabras, de la hipocresía, cuando nosotros decimos, oye, qué hipócrita eres, y decimos, oye, ¿tú eres cristiano? ¿No declaraste, no fue tu confesión del corazón? Y nosotros nos asustamos con esa palabra. Y decimos, ¿por qué siempre no hay otra palabra más que esa? Porque es la pura verdad. Porque es la pura neta. Nuestro Señor Jesucristo decía cuando andaba aquí en la tierra, fariseos hipócritas. Hay escribas y fariseos. Fíjense, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, que sea la palabra de nuestro Dios la que hable, y no nosotros, sino la palabra. Decía, hagan conforme a sus hechos, mas no hagan conforme a sus obras, porque atan y dicen y no hacen. Fíjense, ahí estamos hablando de Mateo capítulo 23, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo. Hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No hacen. ¿Por qué? Porque realmente siempre ha existido la hipocresía. Y que nosotros, nuestra confesión y que nuestro caminar sea del corazón. Dice ahí en el 10. Dice desde el 9. Estoy hablando de Mateo 23, 9. Y no llaméis a Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seas llamado maestros, porque uno es vuestro maestro, Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y a veces andamos así, queriendo decir que somos y lo que no somos. Y luego dice el 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Fíjense la palabra. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense cómo la palabra de nuestro Dios nos dice. Y cuando nosotros entendemos, cuando nosotros queremos ocultar algo que no, pues ¿por qué te ocultas si Dios lo sabe todo? Desde el Antiguo Testamento, ¿dónde estás tú? Le dijeron. ¿A quién le dijeron? ¿Dónde estás tú? Estoy hablando de Génesis. Señor, es que oí la voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? La mujer que me diste, él me dijo, ándale tú. Hasta a veces así somos. ¿Cómo se llama eso? Yo te estoy viendo. Nadie puede ocultarse de nuestro Dios. Que sea nuestra confesión es mejor que digas, ¿sabes de qué? Señor, no soy digno de mirarte a los ojos. ¿Se acuerdan de alguna persona que decía eso? Más que una persona que estaba, el escriba y el fariseo, que estaba, estoy hablando de allá de Lucas capítulo 18, el escriba y el fariseo. Te doy gracias, Señor, que no soy como este ladrón y adúltero y recaudador de impuestos. Dios lo sabe. Dios nos mira. O cuando nosotros hacemos algo malo. ¿Se acuerdan cuando Caín? ¿Se acuerdan de Caín cuando mató a Abel, su hermano? ¿Dónde está tu hermano? Fíjense, y me llama mucho la atención
como que nosotros queremos hablar de Dios como que lo pudiéramos engañar y aún enfrente de Él nosotros justificamos alguna causa. O a veces hasta como burla se me hacen las palabras de Caín cuando le dijo a nuestro Dios. Fíjense ahí en el versículo 9, estoy hablando de Génesis 4, 9 y 10. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Él respondió, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Fíjense la palabra que responde Caín a Jehová. Yo tengo que estar cuidando a mi hermano. Hasta groseramente contesta. Dice el versículo 10, y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito sea tú de la tierra que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Nuestro Dios no lo podemos engañar. Fíjense, yo soy guarda, yo estoy cuidando a mi hermano. Y muchas veces así actuamos. Y que tengamos nuestro cuidado, que tengamos bastante cuidado cómo nosotros estamos actuando ante los ojos de nuestro Dios. En la mañana estábamos citando cuando el grande amor que tuvo nuestro Dios para con nosotros. Si dices que amas a Dios, ¿a quién lo has visto? Pero si tú no amas a tu hermano, ¿a quién lo has visto? ¿Cómo puede ser eso? El tal es mentiroso y hace mentira la palabra de nuestro Dios. En pocas palabras, no está la verdad en nuestro corazón. Otro ejemplo que podemos sacar también del libro de los Hechos, capítulo 5. Había un hombre que se llamaba Ananías. No era hermano de nosotros, no era nuestro hermano. ¿Por qué? Porque Bernabé había vendido una propiedad y todo lo que había sustraído ahí en el capítulo 4, todo lo que había vendido de la propiedad la trajo a los pies de los apóstoles. Entonces Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo, pero ellos sustrajeron de la ganancia del terreno y se quedaron con él. Y empieza este relato. Fíjense cómo dice ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, dice, había un hombre que se llamaba Ananías. Así empieza, me llama mucho la atención. Pero cierto hombre llamado Ananías. Así empieza el capítulo 5, versículo 1. Con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiendo también su mujer y sustrayeron solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿No es el corazón? ¿No estamos hablando de una confesión de corazón? ¿Una obediencia de corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿No vendiste en tanto la propiedad, Ananías? ¿Qué no era tuya la propiedad? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué trataste? Puedes mentir a los hombres, pero a Dios no. Y a veces pasa así, que a nosotros confesamos, pero a veces no es del corazón. A veces no es del corazón. A veces pensamos que todo vuestro ser, dice allá en Primera de Colosenses capítulo 5, versículo 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprendibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros a veces pasamos por alto esa situación. A veces pensamos que nosotros podemos engañar a Dios y no se va a poder. Que nuestra confesión haya sido de corazón. Que nosotros andemos en verdad. Porque nos vamos a llevar bastantes sorpresas en aquel día. No, pues Rogelio, no que te hacías llamar ahí y que eres un hipócrita, la verdad, Rogelio.
la verdad. Porque todos vamos a dar cuenta de Dios. No estamos aquí para una vida nueva. ¿O qué hay de diferencia? ¿Qué no hay? ¿Qué hay de diferencia? Dice la palabra de nuestro. ¿No hacen estos los gentiles? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna diferencia hay. ¿Por qué? Porque nuestro arrepentimiento no fue del corazón. Ese es el asunto primordial. Nuestro arrepentimiento no fue del corazón. Habéis obedecido, que hayas dicho, habéis obedecido de corazón. Porque a veces así pasa. Había un mago, uno que se llamaba Simón. Hacía artes marciales, hacía magia negra. Estoy hablando del capítulo 8 del libro de los Hechos. Y cuando vio a Felipe que con la imposición de manos hacían muchos milagros, él quiso también tener el mismo don. Y cuando viene Juan y viene Pedro y le dice, ¿cuánto querés para que me des ese don? Que el dinero perezca contigo, Simón, por haber pensado que el Espíritu de nuestro Dios se obtiene por dinero. Fíjense, vamos a ir al libro de los Hechos nuevamente, ahí en el capítulo 8, ahí adelantito, 3 hojas adelante. En el 20, Hechos 8:20, entonces Pedro dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Estaba bautizado Simón? Estaba bautizado. ¿Lo había hecho por qué? Sabía solamente. Porque nosotros no sabemos lo que hay en el corazón. Como Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Y luego dice el 8:22 del libro de los Hechos. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad. Ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Estamos hablando del corazón y el pensamiento. Estamos hablando de una sinceridad. Estamos hablando de obedecer de corazón. Es cierto que nosotros el mayor anhelo, es cierto que nosotros deseamos que alguien venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pero que sea de corazón. Que sea realmente una confesión de fe genuina por el bien tuyo y por los de tus que están a un lado de ti. Punto número 2. Punto número 2, todos los que hemos sido bautizados, veniste a ser siervos de la justicia. ¿Por qué? Siervos de la justicia. Ahora tenemos que trabajar y decimos, bueno, Rogelio, es cierto, estaba platicando ayer con mi hermano Ricardo Toscano, que vive en la ciudad de Colorado Springs. Le digo, pues ya llevamos cerca de 1 año y algo. 1 año y medio, y la verdad nadie ha venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y como que, hablando sinceramente, como que se desanima uno. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dio la comisión, nos dio el trabajo, y decía, yo no hablo, fíjese ahí en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 49-50, porque él mismo, cuando él vino y predicó el plan de salvación, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que debo decir y lo que debo de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora, sirviendo la justicia, nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo nosotros tenemos que presentarnos, que somos siervos de Dios, siervos de la justicia, que tenemos que trabajar. Es cierto que a veces te levantas a las 6 de la mañana porque eres siervo de Dios. Es cierto que son las 6, 7, 8, 9, 10 de la noche y todavía estás trabajando, llevando clases a los hogares de nuestros hermanos. Siéntete dichoso, siéntete contento, siéntete alegre, porque el que trabaja es Dios en ti. Y que la obra y el trabajo que tú haces
es como para el Señor. Para el Señor. Y que nadie nos sentamos y no con eso vamos a nosotros sentirnos más que a todos, más que los demás. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no como para el hombre, sino para con el Señor, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque Cristo, el Señor, servís. Fíjense, qué bonito, cómo la palabra de nuestro Dios, cómo la palabra de nuestro Dios nos dice y nos enseña. Es cierto que a veces ocupamos una palmada, es cierto. Bueno, hasta la misma palabra nos dice cuán hermosos y cuán hermosos son todos aquellos que llevan el camino de salvación. Y cómo, bueno, fíjense, vamos a ir ahí, ahorita me vino a la mente, en Romanos capítulo del 10, bueno, ahí estamos cerquitas, en el Romanos 10, y ahorita se me vino a la mente, en Romanos 10, fíjense en el 14, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién te está enviando? Es nuestro Dios. Levántate, Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe? Levántate, Felipe. Va un etíope, este etíope que viene de Jerusalén a Gaza. Desciende por el camino. Y ve, ¿quién nos manda? Nos manda Dios. Lo manda y nos manda Dios. ¿Y cómo oirán si no hubiere quien les predique? Ahora voy en el 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahí está la elocuencia, la palmada que todos y cada uno nos gusta. Pero es bien importante que nosotros hagamos el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y hay veces que estamos sentados, hay veces que estamos bien a gusto con nuestra esposa platicando, viendo un programa, no tiene nada de malo. Pero que no se nos olvide el encargo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo cual ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas, enseñándoles, dándoles la continuación, dándoles la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis. Cuando tú vienes y traes a alguien a los pies de nuestro Señor Jesucristo, no se te olvide que tienes que darle la leche adulterada, la leche no adulterada, para que por medio de ella crezca. No los vamos a dejar tirados, porque es una responsabilidad, es un mandamiento de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero que cada uno de nosotros también entendamos y que no haya ese celo entre nosotros. Porque a uno le fueron dados 5 talentos, a otro se le dio 2 talentos y a otro se le dio un solo talento. Estoy hablando de Mateo capítulo 5. Al que se le dio 5 talentos, fue y trabajó y hizo otros 5 talentos. El que se le dieron 2 talentos, fue y trabajó y trajo otros 2 talentos. Pero también al que se le dio 1 talento, fue y se tiró en el sofá. Fue y se tiró en su casa. Fue y no hizo nada. Fue y lo escarbó y lo escondió en tierra, porque tuvo miedo. Y nosotros a veces decimos, bueno, ¿y ese hermano por qué va para adelante y va para adelante y va para arriba, va para arriba? Porque está trabajando su talento. Está trabajando sus 5 talentos. El que se le dio 2 talentos sigue trabajando. Está barriendo el edificio. Está preparando los coperos. Está recibiendo a los hermanos que vienen a reunirse en el primer día de la semana. Está atento ahí para ir a barrer, para cuando venga el día de la clase tengamos todas las sillas correctamente limpiecitas. Ese está trabajando, a lo mejor 1 talento, a lo mejor 2, pero que nosotros tengamos bastante cuidado cuando nosotros no estamos poniendo a trabajar nuestro talento. Fíjense Mateo capítulo 25, hablando de los talentos. Hablando de los talentos, al que le había dado 5 talentos, estoy hablando de Mateo capítulo 5, versículo 21,
Mateo 25, 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Al que había dado 2 talentos, dice el 23. Al señor le dijo, bien, buen siervo fiel, en poco has sido fiel, en mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor, que le dio 2 talentos. Pero también llegó al que le había dado un solo talento. Le dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y lo escondí. Tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Aquí está. ¿Qué creen que le contesta a nuestro Señor? Bueno, pues le daba una molestada, pero dice el 30. Y al siervo inútil, échalo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo vino y trabajó. ¿Se acuerdan de la tempestad? Hablábamos de la tempestad de la vida el domingo pasado. Cuando venía en aquella embarcación, que nuestro Señor Jesucristo venía en la embarcación y se levantó una grande tempestad. Estoy hablando de Mateo, en el Mateo capítulo 8. Ahí podemos encontrar esa ilustración. Señor, se levantó una grande tempestad y nuestro Señor Jesucristo dormido en la embarcación. ¿Por qué? Porque venía cansado, porque estaba sanando enfermos, porque estaba haciendo la encomienda que nuestro Dios le había dado a nuestro Señor Jesucristo. Y se levantó esa grande tempestad y vinieron sus discípulos y dijeron, Maestro, sálvanos porque perecemos. Y se levanta nuestro Señor Jesucristo y hizo grande bonanza. Y le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y a veces así pasa. Así pasa con nosotros. Ni siquiera, aparte que no trabajamos, ni fe tenemos. Ni fe tenemos. Somos siervos de la justicia. Y que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que tenemos que trabajar. Tenemos que luchar. Tenemos que continuar adelante. Fíjense ahí el apóstol Pablo que está inspirado lógicamente por el Espíritu Santo de nuestro Dios, hablando ahí en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12. Romanos hablando en cuanto a la obra de la obra del Señor. Dice en el 5, Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y si de servicio en servicio, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Pero fíjense que hasta para exhortar hay que tener ese talento, ese don. No vamos a estar regañando. Vamos a hacerlo de la manera de la gracia que Dios nos da para que nosotros tengamos esa capacidad de llamar la atención. Porque cualquiera puede llamar la atención, pero que nosotros, decía el apóstol Pablo ahí en el capítulo 6, dice, considerando que a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Estoy hablando de Gálatas capítulo 6, me parece que es. Fíjense, vamos a leerlo. Vamos a leer Gálatas 6. Hermanos, ahí está. Estoy hablando en cuanto a la capacidad, en que somos siervos de Dios y que nosotros la hagamos de la manera que Dios nos da.
veniste a ser siervo de la justicia. ¿Se acuerdan en aquella ocasión que nuestro Señor Jesucristo le trajeron a una mujer sorprendida en pleno acto de adulterio y le dijeron, Señor, la ley dice así, que la matemos a pedrada. Aquí la encontramos, mira, aquí está la mujer. ¿Y el hombre? Y él dijo, bueno, ¿había otra forma de esquivar esta situación de matarla a pedradas? Porque esa era la ley. Y se agachó y escribió, pero tomó su tiempo. No dice la Biblia que escribió, pero que nosotros también tengamos, porque somos siervos de la justicia. Y fuimos enseñados por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Pues fue en medio de la palabra. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, pero que seamos siervos de la justicia. Y no me quiero salir del contexto que el servicio de adoración, el servicio en cuanto a la exhortación, el servicio del trabajo de la obra del Señor, que tengamos bastante cuidado. Que lo hagamos de la manera y que si nosotros no tenemos ese don, pidamos a Dios en oración. Para que nosotros podamos ejercer ese trabajo que nuestro Dios nos ha dado. Fíjense, vamos a ir ahí, 2 Corintios en el capítulo 11. Muchos de ustedes ya lo saben a dónde ya lo estoy guiando. Estamos hablando en cuanto a los siervos del Señor, el siervo de la justicia. 2 Corintios en el capítulo 11, en cuanto al trabajo, la obra de nuestro Dios, que nuestro hermano Pablo ejercía. Dice en el 11:23, son ministros de Cristo como si estuviera loco amo. Yo más en trabajo, más abundantes, en azote, sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado como con vara. 1 vez apedreado, 3 veces. Y todos sabemos toda esta situación que el apóstol Pablo. Dice el 26, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Entre falsos hermanos. Como siervos de Dios, venís a ser siervos de Dios, nosotros tenemos que trabajar y pedirle mucho a Dios para que podamos nosotros ejercer este trabajo. Esta encomienda que nuestro Dios nos ha dado. Porque venimos, y luego dice ahí el 28, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las congregaciones, por todas las iglesias, las congregaciones. ¿Nos preocupamos nosotros por otras congregaciones? Si no lo hacemos, es tiempo de preocuparnos, porque somos siervos de la justicia. Punto número 3. Para que presentéis vuestros miembros para servir a la justicia, dice el 19. Presentar vuestros miembros, nuestras manos para servir a la justicia. En el primer sermón del monte, nuestro Señor Jesucristo nos dice, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Estoy hablando de Mateo capítulo 5, versículo 21. ¿Oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Perdón, 5:27. ¿Oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró contra ella en su corazón. Los miembros. ¿Para qué vamos a usar nuestros miembros, nuestros ojos? Nuestros ojos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti,
pues mejor es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. En el infierno. Que nosotros cuidemos nuestros miembros, nuestros cuerpos, así como vuelvo a repetir lo que es Tesalonicenses, capítulo 5, 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo para que todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, sean guardados irreprendibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué bonito. Pero que nosotros, nuestros miembros, nuestros cuerpos, nuestro cansancio, fíjense, dice Romanos otra vuelta, capítulo 12, así que hermanos míos, os ruego, estoy en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. Que nosotros, nuestro cuerpo, toda la semana, y Rogelio primordialmente, que todo nuestro cuerpo sea hallado irreprendible, es culto. Es lo que estamos ahí, estamos presentando nuestros cuerpos porque nos preparamos para servir a nuestro Dios el primer día de la semana. Pero no es nada más el domingo, sino todos los días de nuestras vidas. De nuestras vidas. Dice el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que nosotros presentemos nuestros miembros, es cierto, pero que si nuestro cansancio, ahora que ya servimos a la justicia, es cierto que a veces vamos a estar bien cansados. Es cierto que un día te van a decir, ¿sabe qué, hermano? Queremos que nos traigan una campaña para este lugar. ¿Sí? Hermano, acabo de llegar de la ciudad vamos a suponer un ejemplo, de Nueva York. Pero queremos que ahora venga a California. Ay, hermanos, que ando bien cansado. Acabo de llegar. ¿Está sirviendo? ¿Se acuerdan nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el Getsemaní? Estaba en agonía. Y venían, ¿y qué pasó con todos sus discípulos? ¿Qué pasó? Padre mío, si es preciso, pasa de mí de esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Y le dijo Pedro, ¿no has podido conmigo orar ni siquiera una hora? Y se quedó dormido porque sus ojos estaban cansados de sueño. Y yo entiendo. Pero si nosotros venimos y formamos parte del reino de nuestro Dios, presentéis todo vuestro ser, todos vuestros miembros para servir a la justicia. A la justicia. Y nuestro Señor Jesucristo vino por segunda y tercera vez. Estamos hablando de Mateo capítulo 26, versículo del 41 hasta adelante. 42, 43, 44, ahí podemos encontrar, nomás que el tiempo ya se nos fue. El apóstol Pablo, por lo conveniente, también era el mismo. Vamos a ir a leer este texto, Tesalonicenses, estamos hablando, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, una congregación que nos habla la palabra de nuestro Dios, muy ejemplar para nosotros, para que nosotros, dice ahí, cuando el apóstol Pablo predicaba en Tesalónica, cuando les escribió, y que la palabra de nuestro Dios siempre caiga pura. A veces no se necesitan palabras lisonjeras, sino lo que es la palabra nada más. Dice el versículo 5, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles en Cristo, porque ellos era el apóstol Pablo, y ellos podían pedir
para que les cubrieran su necesidad. Dice el 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, que de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. De Dios. Y que ese ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, ese ejemplo que nos dieron los apóstoles, que también lo traigábamos para nosotros. Y el apóstol Pablo le decía, confirmando, estoy hablando de 14:22 del libro de los Hechos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de nuestro Dios. Y que el trabajo y la obra de nuestro Dios, como dice Corintios capítulo 15, 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, sabiendo que la obra en el Señor, vuestro trabajo nunca es en vano. Y que siempre le echemos ganas. Y que venga lo que venga. Se va a presentar mucho trabajo en ocasiones. Y hay veces que no tenemos trabajo. Bueno, nunca se le olvide que la predicación, el evangelismo, es un trabajo que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. Y que verdaderamente muchos no estamos tomando ese mandamiento, esa encomienda de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar un himno de invitación.